Bueno, hoy vamos a ver una metodología de evaluación del potencial turístico, la que propone Francisco Leno Cerro. Esta es una metodología que él aplicó en el Canal de Castilla. Por lo tanto, tengan presente que es útil cuando ustedes tienen un recurso estructurador, ¿sí? En ese caso era el Canal de Castilla. Cuando yo lo apliqué en mi tesis de grado, lo apliqué a la ruta que estructura el área serrana, ¿sí? Siempre tener un elemento estructurador y territorialmente un espacio amplio, ¿sí? Para poder contemplar todos los recursos turísticos, porque lo que evalúan es el potencial de los recursos, de cada uno de los recursos, y entonces es importante que tengan una buena cantidad como para que una vez que que aplican toda la metodología y se establece el índice de potencialidad turística, poder conocer dónde se encuentran ubicados los recursos con mayor jerarquía o menor jerarquía, y en función de eso tomar decisiones, ¿no? Ya sea para articularlos o para potenciar un área y no otra. Todos los análisis que nos permiten todas estas metodologías que proponemos. Antes de entrar con esta metodología, se habrán dado cuenta que hace 2 clases atrás avancé con otras metodologías, que las pasé bastante rápido, así que una vez que veamos esta, que no la vimos todavía, voy a hacer un repaso, ¿sí? con las diapositivas, por si quedó alguna duda respecto de las metodologías anteriores. Bien, esta metodología plantea 4 pasos, ¿sí? Se compone de 4 pasos que son consecutivos y que tienen una razón de ser, el por qué está uno primero y después el siguiente. Como venimos viendo, uno de los primeros pasos, o el primer paso, que Leno Cerro propone, y que en general siempre que vamos a intervenir, a estudiar, a analizar, a evaluar un área, una zona, tenemos que hacer el inventario de los recursos turísticos. Una segunda etapa que consiste en el relevamiento y clasificación de los mismos. Acá es donde adquiere profundidad, ya vamos a ver. Una tercera etapa que es la evaluación de las variables significantes. Acá ya entramos en concreto en cuáles son las 3 variables que él plantea en esta metodología, cómo se componen, cómo saca los cálculos, porque es una metodología cual y cuantitativa, porque hay algunos aspectos que también son de valorización, pero que los convierte a una expresión numérica para poder llevar a cabo determinados cálculos que me van a dar el índice de potencialidad turística, y en función de ese índice, la jerarquización que también propone el autor. Bien, la elaboración del índice es la aplicación de todos esos resultados en una grilla completa, compleja, donde se incorporan las 3 variables y se establece el índice de potencialidad turística para posteriormente hacer la jerarquización. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. En el primer paso, el inventario de recursos turísticos. Como habíamos dicho en otra clase, el inventario es un catálogo de elementos que se observan, de recursos, tanto naturales como culturales, socioculturales, y lo que corresponde entonces en este sentido es hacer un listado, ¿sí? Es un catálogo. ¿De dónde propone obtener esta información Leno Cerro? Él plantea que esos datos los tienen que recoger por medio de guías turísticas publicadas, además de relevamiento de campo y entrevistas a organismos oficiales de turismo. ¿Por qué plantea estos 3 medios para obtener esta información de elaboración del inventario? Por un lado, plantea que
tomar las guías turísticas significa que de algún modo, ¿sí?, con mayor o menor incidencia, mayor o menor desarrollo, los recursos están puestos en el mercado turístico, ¿sí? Si fueron publicados por una página web, por un folleto, por algún otro medio de comunicación, significa que ya están en el mercado turístico como una oferta. El relevamiento de campo, obviamente, para corroborar la información que obtenemos, ¿sí? Tenemos información por medio de guías turísticas publicadas por distintos medios, pero después tenemos que corroborar que esos recursos existan, sigan existiendo. En este relevamiento de campo vamos a hacer también parte del paso 2, que tiene que ver con ese relevamiento y clasificación, pero él plantea como medio de recopilación el relevamiento de campo porque, por un lado, puede ser que las características del recurso no sean las mismas, que la funcionalidad del recurso no sea la misma, que las condiciones del recurso no sean las mismas que las publicitadas en las guías, ¿sí?, o por los medios oficiales. Y por otro lado, entrevistas a organismos oficiales de turismo, porque son quienes conocen el espacio que están gestionando, y puede ser que no haya alguna difusión respecto de algunos atractivos, pero que sí resulten significantes para ser incorporados y evaluados, aunque todavía no estén incorporados al mercado turístico. En la segunda etapa plantea el relevamiento y la clasificación de esos recursos, y esto tiene, la primera parte tiene un sentido de, bueno, conocer cuáles van a ser los recursos que vamos a aplicarle la metodología, que evaluar. Pero por otro lado, la clasificación es significante porque después se le aplica unos coeficientes de acuerdo a la clasificación de los recursos. Entonces él plantea una clasificación, por un lado, aplicando la metodología que propone la OEA, seleccionando solo categorías que interesen y que estén presentes en el área de estudio. Acuérdense, la clasificación de la OEA, categorías, tipos, subtipos, y en la grilla que elaboren, o en el listado que elaboren, toman obviamente solo los que están presentes. Si es un área interior, todo lo que tenga que ver con recurso marítimo no va a estar presente. Y por otro lado, bueno, y lo mismo plantea tomar la metodología de la OEA para hacer el relevamiento, ¿sí?, las fichas de relevamiento. Toma como modelo esas fichas de relevamiento para hacer la descripción y caracterización de cada uno de los recursos. Por eso la otra vez les comentaba, la OEA sí tiene muchos años, la propuesta metodológica, pero no solo sigue vigente por sí misma, sino que se utiliza como base para otras metodologías. Y lo mismo pueden hacer ustedes el día de mañana, tomar todos estos instrumentos, que en algunos casos están vinculados y en otros no, y diseñar y elaborar una nueva metodología que evalúe distintos aspectos, más allá de lo que ya les presentamos y que está formulado. En cuanto a la clasificación, él los clasifica en básicos y complementarios, contemporáneos, como ya vimos cuando vimos cómo clasifican distintos autores a los recursos. El recurso básico, para repasar, son los que constituyen el soporte de las actividades turísticas en un área determinada, sustentando su atractividad. Su función es atraer y fijar demanda en la zona, ¿sí? Es el recurso por el cual los turistas viajan. Los recursos complementarios son aquellos que, como su nombre lo indica, complementan a la oferta principal, que está compuesta por los recursos básicos, potencian el interés del recurso básico. En general son recursos que por sí mismos no atraen ni fijan demanda en el área que estamos estudiando, por lo tanto no se justifica una dotación en términos de toma de decisiones desde el punto de la gestión turística, dotación de infraestructura y equipamiento. Y por otro lado, porque las visitas
son de muy corta duración y no producen estadías, o las estadías que producen son muy escasas. Dentro del esquema de planificación, entonces, desempeñan un papel subsidiario de los recursos básicos, contribuyendo a diversificar las actividades de los turistas que ya se encuentran en la zona, ¿sí? El hecho que un recurso turístico lo clasifiquemos como complementario no le quita relevancia, ¿sí? Tiene que ver con su funcionalidad. No quiere decir que no sea relevante. Su funcionalidad en este momento es complementaria. Si desde la planificación se decide ponerlo en mayor valor, probablemente con una buena planificación y un buen plan de marketing pueda llegar a convertirse un recurso complementario en recurso básico con el tiempo. La tercera variable es la evaluación de variables significantes, y aquí entran las tres variables que propone la metodología, que evalúa criterios de singularidad tanto para la variable recursos, la variable accesibilidad y la variable equipamiento. Estas son las tres variables que se evalúan en esta metodología. Ustedes van a ver, comparando con otras metodologías, que no en todas se evalúa todo, ¿sí? Esta metodología tiene particularidades que dan sustento a su formulación, porque contempla dentro del equipamiento aspectos que en otras metodologías se analizan mucho más superficialmente o globalmente, y permite de este modo, con esta propuesta, tener un conocimiento más ajustado en términos de la planta turística, que en otras metodologías no lo observamos así. Para la variable valor del recurso, propone una fórmula para aplicar qué es lo que se va a estudiar al evaluar la variable para un recurso. La variable recurso está dado por la jerarquía primaria del mismo y el factor de ponderación correspondiente relativo a la funcionalidad del recurso, ¿sí? Acá decíamos que de acuerdo a si es básico o complementario, si esa funcionalidad le va a asignar una puntuación distinta de acuerdo a cuál corresponde. Para poder hacer esta evaluación, el autor plantea tres pasos para poder aplicarla. Por un lado es establecer la jerarquía primaria de cada uno de los recursos. La propuesta se asocia a la propuesta que adapta Leno Cerro a la propuesta de la OEA. Ustedes saben que la OEA planteaba en una primera instancia tres jerarquías, y Leno Cerro y otros autores, tomando eso como base, las amplían para ajustar un poco más, para tener mayor diversidad, ¿no? en términos de esta jerarquización, porque con tres categorías solamente y la gran cantidad de recursos con diferentes características, con diferente funcionalidad, quedaba como escaso. Entonces él plantea una jerarquización de 1 a 5 puntos, donde 5 es la mayor y 1 es la que menor jerarquía tiene, la que menores condiciones en términos de posibilidades de puesta en valor turístico tiene. La segunda etapa es el establecimiento del factor de ponderación que les corresponde según funcionalidad. Entonces acá tenemos que haber hecho también la clasificación, si es básico o es complementario, y entonces en esta confección de la grilla para poder llegar a todos los resultados, se le otorga a los recursos básicos 5 puntos y a los recursos complementarios 2,5. Esto es para darle la jerarquización que tiene, o la importancia que tiene
en términos de la demanda, ¿no? Porque, recordamos, los básicos son los que motivan el desplazamiento y retienen o fijan la demanda en el área estudiada. Entonces, esa es la propuesta que hace. Una vez que tenemos para cada recurso su jerarquía y su factor de ponderación, se puede aplicar tranquilamente la fórmula planteada para poder establecer el índice del valor turístico de los recursos, ¿sí? Por cada variable vamos a obtener un índice, que después en conjunto me van a hacer el índice de potencialidad turística. Esto de tener un índice para cada variable también me permite, cuando hago el análisis de la grilla completa, la evaluación completa en términos absolutos, me permite observar para cada recurso dónde se encuentran o dónde se pueden encontrar las deficiencias, ¿sí? Si en este listado de cada variable, para cada recurso, tengo la mayor valoración en el valor del recurso y muy escasos valores en las otras dos variables, ya sé dónde tengo que apuntar con las decisiones para la elaboración de proyectos. Y si fuera la inversa, que un recurso tiene accesibilidad y tiene equipamiento, pero es complementario, analizar las posibilidades de otorgarle un mayor valor con distintas estrategias de reposicionamiento o de posicionamiento de ese recurso para que en el mediano o largo plazo pueda convertirse en un recurso básico. Esto muchas veces nos sirve también cuando queremos diversificar la oferta de un destino, ¿no? Decimos, bueno, ya tengo 2 o 3 productos, tengo un recurso que es el atractor, pero quisiera atraer otro tipo de demanda, ¿sí? Entonces, a partir de las características de los recursos con que cuenta un área, yo puedo definir a qué segmento de demanda, o qué nicho de demanda puedo apuntar mis estrategias de marketing para captar. En términos de accesibilidad, plantea que se determina de un modo casi absoluto el volumen de turistas de un área turística determinada, ya que la elasticidad de la demanda con respecto a este factor es mínima, no es nula, ¿sí? Es mínima. ¿Esto qué significa? Que la demanda es sensible a un incremento en el costo económico o en el tiempo de viaje en la experiencia turística, por lo que a igualdad de características de este recurso y respecto del resto de los factores, el turista va a elegir aquel recurso que sea más accesible. Para poder calcular el índice de esta variable, establece también, propone una fórmula donde lo que analiza es la accesibilidad al recurso desde la localidad más cercana y la calidad de esos recursos. Y esto es importante también, y es otro de los elementos que esta metodología tiene de distintivo respecto de otras, que ya haciendo este planteo, y él en su propuesta metodológica, en su trabajo lo plantea, él claramente dice que los recursos turísticos no tienen que tener necesariamente in situ el equipamiento y la infraestructura, ¿sí? Entonces él plantea, tanto en esta variable como en la que viene, hacer estos análisis en función de la localidad más cercana. Porque eso no le quita valor al recurso, ¿sí? Sí puede llegar a incidir en la valoración que obtenga en esta variable, pero si está cercano a un centro urbano que actúa como soporte de la actividad turística, es decir, que es donde se encuentra el alojamiento,
la gastronomía y el resto de los servicios turísticos, este recurso con una buena accesibilidad va a tener una gran valoración también. Entonces, para poder calcular la accesibilidad al recurso desde la localidad más cercana, propone desagregar esa fórmula en otra fórmula, considerando como variables la distancia al recurso de la localidad más cercana y la distancia al recurso desde la localidad más lejana, ¿sí? Y a cada uno le aplica, o sea, al recurso, distancia al recurso de la localidad más lejana, le aplica un factor de ponderación que tiene que ver con estrategias estadísticas para no perder objetividad y que sea representativo del estudio que se está realizando. Por otro lado, para poder obtener el segundo elemento de esta variable, que es la calidad de los accesos turísticos, si bien lo cuantifica, le da puntaje, lo hace de manera cualitativa. Propone entonces para este elemento una escala de valores de 1 a 5 puntos que va escalando de acuerdo a 1 punto los recursos comunicados por senderos, a 5 puntos los recursos comunicados por rutas nacionales, autopistas y demás, ¿sí? Con los intermedios. Esto es, si bien la existencia o no de rutas pavimentadas o autopistas es objetivo, también queda como abierto a las ponderaciones que pueda hacer el planificador, porque si se diera en un caso que un recurso está comunicado por una sola carretera, tendrá unas características, pero puede darse que un recurso esté comunicado por una autopista hasta determinado lugar, pero y la accesibilidad concreta al recurso se dé por un camino local o rural, pero también va a depender las distancias. Entonces acá es uno de los momentos en los que el evaluador tiene ese poder de decisión en función del análisis realizado a partir del trabajo de campo, para la asignación de los puntajes. No es la regla, pero dadas las características de los distintos recursos, puede llegar a darse. Recuerden siempre, cuando ustedes hacen una modificación o hacen una intervención respecto de un modelo ya establecido, lo que tienen que hacer es fundamentar el porqué, ¿sí? Siempre que el planificador establezca un criterio y sea claro y sea comparable, va a ser válida la propuesta que haga. Después tenemos la tercera variable, que es el equipamiento, y el equipamiento es un indicador sintético de 3 elementos. Por un lado, la infraestructura turística, volvemos, de la localidad más cercana. Por otro lado, el equipamiento recreativo deportivo de la localidad más cercana, y el equipamiento comercial de la localidad más cercana. Acá vuelve a reforzarse esta idea que el recurso no necesariamente tiene que tener in situ el equipamiento y la infraestructura para poder desarrollarse turísticamente o ser puesto en valor. También plantea una fórmula para obtener este índice. Bien, la fórmula es esta que ven acá, las variables ya se las acabo de decir: infraestructura, equipamiento recreativo deportivo, equipamiento comercial, perdón. En cuanto al equipamiento, después sí, cuando lo veo. La infraestructura está dada por la máxima facturación actual de los establecimientos de alojamiento en un día de plena ocupación.
Acá entramos, si bien es muy importante esta propuesta, porque trabaja con los turistas reales que tiene el destino y cuál es su injerencia desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista económico en la economía del lugar. Es una información que cuando tienen que obtenerla es una de las más difíciles de obtener, porque hay que comunicarse con los alojamientos y con los gastronómicos, los restaurantes o servicios de comida, para que les den esta información, ¿sí? Facturación. Si alguna vez la aplican y un propietario alegremente les da a la primera la facturación que tiene, por favor háganmelo saber. Pero no es lo habitual, porque las respuestas siempre son muy cuidadosas, temerosas de creer que esa información va a caer en la FIP, obviamente, ¿sí? Entonces sepan que con esta metodología se van a enfrentar a estas dificultades y lo más probable es que de motus propio un prestador de servicios no les va a dar esa información. ¿Cómo lo resolvemos? Siempre hay una manera de resolverlo. Tomamos información de los tarifarios que están publicados, los combinamos con la capacidad instalada que tiene y lo vinculamos con, en caso de alojamiento, la rotación que tiene diaria o en el mes, diaria para la restauración y la estadía promedio, y en función de la estadía promedio ustedes sacan el índice de rotación y lo que hacen es multiplicar, ¿sí? Y entonces van a tener un valor aproximado de cuál es la facturación en un día de plena ocupación. No se preocupen, primero porque es una estimación, y no se preocupen por creer que le van a errar mucho, por dos motivos. Porque cuando ustedes le consulten a un hotelero cuál es su factor de ocupación o cuál es su estadía promedio, en general, también por falta de ejercicio de obtención de estadísticas de la oferta, no son los más precisos al darnos esta información y siempre van como a la baja, ¿sí? Entonces tengan presente que esta estimación que ustedes hagan para obtener esta información es estimativa y a la baja, o sea que es mayor, siempre es mayor la facturación que obtienen en cada uno de estos dos servicios. Bien, dicho esto entonces, plantea establecer el factor alojamiento de la localidad más cercana al recurso. Siempre le vamos a poner recursos. Si yo digo, bueno, el recurso es el Cerro Ventana, ¿sí? Tomo la localidad más cercana. Pero cuando ustedes hacen la grilla de Excel, el recurso es el recurso, ¿sí? Y a él le van aplicando cada una de estas evaluaciones. La facturación en un día de plena ocupación de los establecimientos de alojamiento de la localidad más cercana, y valor del recurso con mayor facturación en un día de plena ocupación de los establecimientos de alojamiento. Ahí van a tener que primero sacar la facturación de todos los recursos, y en función de esa información van a poder tener la segunda parte de esta fórmula, que es el valor del recurso con mayor facturación en un día. Y para la restauración, el otro elemento de esta variable tiene que ver con la facturación en un día de plena ocupación de los restaurantes de la localidad más cercana por el valor de la localidad con mayor factor de ponderación de restauración, perdón. ¿Sí? Entonces,
hacen también la facturación de todos los prestadores de servicio de la localidad más cercana y una vez que establecen cuál es el máximo, lo aplican en esta forma. Para el segundo elemento de esta variable, se calcula en función del número de instalaciones deportivas con que cuenta cada una de las localidades, correspondiendo a un valor de 0 para las que no presentan ningún tipo de instalación y un valor de 5 para aquellas que cuentan con 5 o más instalaciones deportivas. Acá quiero hacer otra salvedad, porque para cada una de los puntajes que establece, ¿sí? Él arma una escala de valores, propone cantidades, ¿sí? Rangos de cantidades de equipamiento para poder asignarle esa puntuación. Acá nuevamente va a depender de la escala de desarrollo que tenga el área que se está estudiando, ¿sí? Si estoy trabajando en un área que tiene un desarrollo turístico incipiente, me va a dar todo un punto, ¿sí? Yo pienso en los pueblos nuestros, y sí, te da, con suerte nos da 2 puntos, no va a dar más que eso. Ahora, si yo estoy evaluando un área que está relacionada a un gran centro urbano, me va a dar mucho mayor. Y entonces, probablemente, habiendo hecho el relevamiento, el inventario de todos estos equipamientos recreativos deportivos, van a poder reestructurar los rangos de cantidad de establecimientos, de equipamientos, para cada puntaje, ¿sí? Y en este factor también es importante su inclusión, considerando que tanto las instalaciones deportivas como recreativas generan valor en términos de las actividades que se pueden realizar en el destino, ¿sí? Entonces, se valora y se pone en consideración incluso lo que está vinculado con la recreación, ¿sí? No solo lo turístico. Y eso también es importante, porque todos los complementos que nosotros podamos evaluar al momento de conocer esa potencialidad, me van a dar un índice más cercano a la realidad, no porque solamente queremos ser rigurosos, ¿sí? Que lo tenemos que ser, sino para la toma de decisiones, ¿sí? Porque cada una de estas grillas que vayan armando les van a dar indicios de, una vez que se termine la evaluación, hacia dónde orientar los proyectos para el desarrollo turístico. Entonces, le asigna un punto a la localidad que cuenta con hasta 4 equipamientos y 5 puntos a la localidad más cercana, siempre recuerden eso, que cuente con 20 o más equipamientos que contribuyan a la recreación y a las actividades deportivas. Y el último factor de esta variable es el análisis, la evaluación del equipamiento comercial de la localidad más cercana al recurso. Y este factor también es novedoso en el contexto de las metodologías de evaluación, porque en general no están considerados todo el resto de los comercios que no son turísticos y que hacen al soporte de la actividad turística. ¿Se acuerda cuando hablábamos en el índice de centralidad turística, los básicos, los no básicos? Esa era una propuesta, un índice para medir otra cosa, pero esto va en ese sentido, ¿sí? La potencialidad también considera cómo es ese equipamiento comercial de los espacios soporte de esos recursos. Para poder conocer entonces esta variable, se consideran las licencias, el número de licencias de comercio minorista de la localidad más cercana al recurso y la localidad con máximo número de licencias de comercio minorista. Acá son
es en general, cuando buscan esta información, también es súper compleja, pero bueno, en el municipio lo pueden pedir y les dan. A mí me dieron un formulario continuo así, que tuve que procesar individualmente, no lo tenían clasificado, ¿sí? De cuáles eran turísticas y cuáles no, yo lo que necesitaba era el otro equipamiento comercial, así que individualmente es hacer una limpieza de esa información para tener el dato, ¿sí? ¿Cuántos comercios minoristas están habilitados? Y es importante buscar esa información a partir de fuentes oficiales, aunque no estén procesadas, porque nosotros tenemos que trabajar con lugares habilitados, ¿sí? Puede suceder que en un trabajo de campo veamos que hay más comercios minoristas de los que nos mandan en la grilla del municipio, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer como planificadores es contabilizar y valorar a los que están de manera legal, ¿sí? Y que están inscritos en un registro, por eso se busca la información en los organismos oficiales. Una vez entonces que tenemos estas tres variables analizadas, vamos a elaborar el índice de potencialidad turística. El índice es de un recurso, es la capacidad posible de ser afectado al uso turístico, y viene determinado por sus condiciones intrínsecas que le confieren singularidad y de sus condiciones extrínsecas que le confieren inclusividad en un espacio y tiempo determinados. Condiciones estas que generan atracción turística, ¿sí? Como verán, las que le confieren, las intrínsecas que le confieren singularidad, va a estar dada por la variable valor del recurso, y las extrínsecas tienen que ver con la accesibilidad y el equipamiento. Para poder aplicar esta fórmula, ustedes van a tener que, para cada recurso, ¿sí? Establecer el índice de potencialidad turística. Entonces toman Cerro Ventana, ¿cuánto me dio el índice de la variable valor del recurso? ¿Cuánto me dio el índice de la variable accesibilidad? ¿Y cuánto me dio el índice de la variable equipamiento para ese mismo recurso? ¿Sí? Eso es una sumatoria, pero a cada recurso este autor le plantea unos coeficientes de ponderación. Y él le asigna mayor ponderación a los recursos, a la variable valor de los recursos, porque considera que sin un recurso no es posible la actividad turística, ¿sí? Si no vamos a tener un recurso, ya sea básico o complementario, que motive el desplazamiento del turista, no se puede desarrollar la actividad turística. Le asigna 1,25 a la variable accesibilidad, porque considera que, si bien es significativa, con inversiones en infraestructura es un elemento que se puede modificar. O sea que interviniendo se puede modificar. No le asigna un punto como equipamiento, porque la variable accesibilidad, cualquier inversión, requiere de unos montos que son muy importantes. Ustedes piensen en, no sé, la creación de una autopista, la pavimentación de una ruta, ¿sí? Son costos que se pueden solucionar, ese aspecto de la accesibilidad, pero que representa unos costos muy importantes, y la escala de intervención de quien hace esas obras probablemente escape al ámbito en el que el planificador está haciendo la evaluación, que muchas veces se hace para un municipio, ¿sí? Para una escala más pequeña. No va a ser un municipio quien haga ese tipo de inversión, porque muchas veces las inversiones son 4 veces más que el presupuesto anual que tiene un municipio. Entonces, esa dificultad hace que le otorgue 1,25. Y para la variable equipamiento le asigna un punto que no modifica, porque considera que con inversiones más pequeñas y en general desde el ámbito privado, que
pueden obtener una buena rentabilidad en el tiempo, puede ser fácilmente solucionable, ¿sí? Esos son los 3 motivos por los cuales les asigna estos coeficientes a cada una de las variables. Entonces, se hace la multiplicación del índice para cada variable respecto del coeficiente asignado, y después se hace la sumatoria que me va a dar para ese recurso el índice de potencialidad turística. Una vez que tengo el número obtenido para cada recurso, Leno Cerro plantea una jerarquización de estos recursos. Para aquellos 100 puntos es el máximo que se puede obtener, ¿sí? Con esta sumatoria que plantea. Entonces, para aquel recurso que esté, cuyo IPT sea entre 80 y 100 puntos, le asigna una categoría de jerarquía 5. Son aquellos, conceptualmente, van a ser aquellos recursos plenamente incorporados al mercado turístico, con buena accesibilidad, tanto por conectividad como por calidad en los accesos. De 60 a 79 puntos, jerarquía 4, son aquellos que tienen características excepcionales, que por sí solos pueden atraer turistas de larga distancia, poseen además buena accesibilidad, tanto por conectividad como por la calidad de los accesos. Ustedes ven que cada una de estas conceptualizaciones que le da a las jerarquías se asocian bastante a la jerarquización que hacía la OEA y que este autor, en conjunto con otros autores, ampliaron, ¿sí? Pero conceptualmente son similares, muy similares. Bien, jerarquía 3 son los recursos complementarios de interés regional que motivan un desplazamiento. Estos sí motivan el desplazamiento, pero a una escala regional, ¿sí? Y ahí está también este paralelismo con las jerarquías de la OEA. Presentan una accesibilidad medio-baja, la infraestructura turística es aceptable, el equipamiento recreativo deportivo actúa como apoyo y diversificador de las actividades turísticas, y el número de comercios presenta un escaso desarrollo. Para la jerarquía 2, aquellos recursos que obtienen entre 20 y 39 puntos, son recursos complementarios también, pero de interés local, no representan suficiente interés que genere atracción turística. Acá vamos a tener aquellos que la variable valor del recurso le va a dar menor que a partir de la jerarquía 3, ¿no? Son los que la variable valor del recurso da menos porque son los complementarios. De los básicos pueden entrar en la jerarquía 4 o 5. No presentan suficiente interés que genere atracción turística, desarrollan un papel subsidiario y contribuyen a diversificar las actividades turísticas una vez que se encuentran en la zona. Y jerarquía 1, dada por presencia de recursos sin interés, con baja utilidad turística, no incorporados complementariamente a la oferta, no presentan dotación de infraestructura y la accesibilidad es regular. En general se van a dar casi todas estas condiciones para que sean considerados en la jerarquía 1. O no. O puede darse que en cuanto a la utilidad turística correspondería a una jerarquía 1, pero que cuando se analizan el resto de las variables, incluso ese recurso pueda ser jerarquía 2. Pero esto son todos aspectos que ustedes tienen que ir analizando de manera precisa con cada uno de los resultados para poder después hacer las propuestas, ya sea de un circuito, de una ruta, de un nuevo producto turístico, o la gestión de aquellos que tienen mayores jerarquías, que ya están instalados, y los resultados que nos dan, conociendo cuál es el máximo que se puede obtener,
hacia dónde deberían ir las acciones para mejorar ese posicionamiento. Bien. No alcancé a poner un ejemplo, en los apuntes creo que tampoco está, pero bueno, pueden ir a la biblioteca y mirar mi tesis. Está la grilla, ¿sí? Con todos los recursos de la comarca serrana, bien cómo están desagregados estas evaluaciones, cómo se construye el índice de potencialidad turística, cómo se jerarquiza, y acá también volvemos otra vez a el mismo ejemplo que les dábamos cuando vimos el índice de centralidad turística, ¿sí? Esta es información que se va sintetizando, pero aún así, para que la transmisión y la presentación de estos resultados al cliente sea más clara al momento de hacer la presentación, es recomendable llevarlo a un mapa, ¿sí? Entonces lo pueden hacer a través de cartografía aplicada al turismo, o lo pueden hacer a través de los sistemas de información geográfica. Para ello pueden tomar símbolos, pueden tomar escalas de colores, paletas de colores, o la graduación de una misma paleta de colores para poder representar a esto. La representación que se hace, cartográfica, no es al azar, ¿sí? También tienen que prestar atención a esas características. En cartografía van a ver, les van a dar toda esta información de cómo establecer, de acuerdo a qué es lo que quiero mostrar, si va a ser un mapa que lo voy a trabajar en áreas o con símbolos puntuales. Esta información permite abarcar, ¿sí? o hacer presentaciones tanto en cuanto a zonificación, para ver dónde están los agrupamientos de los recursos con mayor jerarquía o los de menor jerarquía, o pueden hacer también un mapa de tipo puntual, con un símbolo para cada una de las jerarquías, que también nos va a mostrar la implantación de cada una de las jerarquías en el territorio, y su distribución, especialmente para la toma de decisiones. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No por ahora. Ah, mira cómo se atajan, por ahora. Por las dudas. Bien. Bueno. Bueno. En las diapos que yo les cargué, que no son estas, pero que tienen la metodología explicada, está la grilla ejemplificando la aplicación de la metodología. ¿La tienen? ¿En el Moodle? En el Moodle, Pará. sí. Yo les hice una síntesis, como este tema antes lo teníamos con otro, con lo de clasificación de recursos, saqué de las clases solamente esta metodología y les cargué, y les puse la grilla. Para que la tengo que dejar de... Dejé con... Acá. Ahí lo busco. Para... En el Moodle. Ahí estoy abriendo, así la vemos. ¿Cuál es, Lu? Metodologías 2, dice PowerPoint, unidad 3, metodología segunda parte, metodología 2, una cosa así. Ah, Es la última. mira, no me acordaba de esta diapo. Porque fuimos Power. particionando todo el contenido. Nos quedó separada de lo de clasificación de recursos. Igual está mejor me parece. Sí, está más lindo. Pero lo hice de nuevo. O sea, no saqué de acá, lo armé todo de vuelta. Eso por tener 1000 carpetas. Bueno, acá ven entonces cómo queda, ¿sí? Para cada recurso, el puntaje que se le asigna a cada variable, cómo se obtiene el índice de potencialidad turística y la jerarquización que obtienen de acuerdo a la última diapositiva que vimos. Y en términos de
mostrarlo de manera gráfica, lo que hice fue, bueno, con un trabajo muy precario de Corel, hace muchos años ya, creo que el signo estaba todavía. Hice esta cartografía otorgándole diferentes colores a cada una de las jerarquías. Entonces, claramente se puede ver dónde están los que tienen mayor jerarquía, a qué se asocia. Cuando yo les decía con el índice de centralidad turística, hay atenuantes. Por ejemplo, acá tenemos jerarquía 5, el hotel y casino Cierra la Ventana. Bueno, ya no están más juntos, como verán es viejo. El club de golf Cierra la Ventana como los que mayor potencialidad adquieren en la comarca serrana, pero también tiene que ver, porque claramente, no, bueno, el casino para algunos y el golf para algunos segmentos es un recurso básico, pero el recurso básico por excelencia de la comarca es el cordón serrano. Y fíjense que se encuentran en Cierra la Ventana los dos recursos de mayor jerarquía, y eso tiene que ver por el espacio soporte que había que considerar que era la localidad de Cierra la Ventana con equipamiento de infraestructura, la accesibilidad, por eso da las mayores jerarquías. Entonces mi análisis, haciendo esta salvedad del por qué quedan estos dos recursos con jerarquía 5, era que los recursos de jerarquía 4 en realidad son los más significativos en líneas generales para la demanda turística, como ser Piletones, el Cerro Ventana y, ¿qué es lo que tengo acá? Las pinturas rupestres, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el Parque Torquís y la fiesta de los Reyes Magos, que también es un atractor significativo que genera movimiento y fija demanda en la región. Entonces hay que hacer estas salvedades, ¿sí? En ese momento fíjense que desde Frapal a Saldungaray todavía no estaba pavimentado el camino. ¿Lo ven? Entonces ese era un elemento también importante que hace que algunos recursos tengan una valoración menor. Hoy, aplicada a esta misma metodología, al mismo área, va a dar resultados diferentes, porque además hubo un desarrollo turístico del destino, ¿no? Pero bueno, esa es una forma de demostrar sintéticamente todos estos indicadores que se pueden generar para la toma de decisiones.